Muy bien, vamos a leer en la palabra de Dios dos porciones. Vamos a leer primeramente el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Tenemos Génesis, Éxodo, luego Levítico. Vamos a leer un solo versículo aquí, que es lo que decía la ley de Moisés para el pueblo de Israel. Capítulo 20, versículo 10. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces quiero llamar su atención a este versículo, a las últimas tres palabras en nuestra Biblia. Dice: indefectiblemente serán muertos. Ahora vamos a leer la porción en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 1. Juan capítulo 8, desde el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 11. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. De aquí la lectura, esperando que el Señor la prospere en nuestros corazones. Amén. Quisiera llamar su atención en esta tarde a 5 cosas que podemos ver en esta porción sobre la mujer. El Señor Jesucristo estaba sentado en el templo y le trajeron a esta mujer que había sido sorprendida, dice la palabra, en el acto mismo del adulterio. Quiero ver allí a una mujer sorprendida. La traen hasta donde está Cristo, y la mujer comienza a ser señalada. Esa es la segunda cosa. Una mujer sorprendida, una mujer señalada. La están acusando de su pecado. Pero vamos a ver que la palabra nos enseña que la mujer estaba en silencio. Ella está en silencio. Y luego vamos a ver a la mujer sola con Jesús. Y al final de la porción vamos a ver a la mujer salvada. Y eso es una figura de lo que es la salvación para el pecador. El pecador sorprendido en su pecado. El pecador señalado, no por otros pecadores, sino por la palabra de Dios. El pecador en silencio, cuando se queda sin argumentos ante la santidad de Dios. El pecador solo con Jesús para su salvación, y el pecador salvado. Me admira la paciencia de Cristo en esta porción. La paciencia de Cristo y su tolerancia para con aquellos que le subestimaban.
Se les olvidaba que Cristo era Dios. Y sabía todas las cosas. Y sabía cuál era la trampa que ellos traían. Sabían cuál era la intención de estos fariseos en querer presentarle una trampa. En el sentido de que, ¿qué vas a hacer? Tenemos, entre comillas, sed de venganza. Hay que aplicar la justicia. Hay que apedrear a la mujer. Pero en su trampa y en su falta de conocimiento que Cristo sabía todo, el Señor Jesucristo discernió lo que faltaba. Hemos leído en Levítico capítulo 20 que si fueran sorprendidos, ambos deberían ser muertos. Si esta mujer fue sorprendida, ¿por qué no agarraron al otro también? ¿Ve la parcialidad? Esta mujer la hemos hallado, la sorprendimos en el acto mismo del adulterio. ¡Qué terrible! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pecado tan feo! Pero la sorprendimos. ¿Y por qué no agarraron al varón? Solo agarraron a la mujer. Pero quieren aplicar todo el peso de la ley con parcialidad, no con justicia. Cristo no está apoyando en ninguna manera el pecado. Cristo no está de acuerdo con el pecado en su vida tampoco. Pero estos hombres querían agregar otro pecado a los que ya ellos tenían. Y era tomar justicia por sus propias manos, vengarse. Y Cristo no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Cristo les va a enseñar algo que quiero detenerme en esta tarde para considerar. En el versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Y en una predicación como esta podemos leer estas palabras de Cristo y escudriñar cada corazón en esta tarde. El que de vosotros esté sin pecado. ¿Quién puede decir eso? El que de vosotros esté sin pecado. ¿No ve? Estos hombres se creían justos en su propia opinión. Pero delante de Dios, ¿qué somos? Pecadores. Dios conoce nuestras intenciones, nuestros motivos, nuestros pensamientos. La necedad está ligada desde la niñez al corazón del muchacho, dice la Escritura. Desde que nacemos se ha apartado el impío. Vamos por este camino de desobediencia, descarriados, destituidos de la presencia de Dios, desenfrenados hasta el castigo eterno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. El problema es el pecado. Y en esta mujer y en esos hombres, el problema era el pecado. Y en su vida el problema es el pecado. Vamos a notar aquí la paciencia de Cristo. Vamos a notar sus palabras, sus preguntas y el perdón que Él da. Y en esa paciencia, Cristo al comienzo como que ignora aquellas acusaciones, esas insinuaciones de estos hombres, y Él escribía en tierra con el dedo. No sabemos qué estaba escribiendo, ¿verdad? Pero está escribiendo ahí en el polvo de la tierra, ahí en la tierra. Cristo estaría recordando: del polvo eres y al polvo volverá. O estaría escribiendo algunos de los 10 mandamientos. O estaría escribiendo Levítico 20:10. Indefectiblemente, ambos han de ser muertos. Es lo que decía la ley. Pero Cristo en su paciencia dirige estas palabras a ellos: el que de vosotros esté sin pecado. Y apreciado oyente, para que usted pueda estar en el cielo, esa es la condición. Nacemos pecadores, practicamos el pecado, nos perdemos en el pecado, pero para estar en el cielo van a entrar los que están sin pecado. ¿Cómo es eso? Se ocupa del perdón, se ocupa de la salvación. Por nuestros propios medios no podemos lavar nuestros pecados, no los podemos limpiar, no los podemos quitar. Pero por eso vino Cristo, para buscar y salvar lo que se había perdido y derramar su sangre en propiciación por nuestros pecados. Y eso lo hizo en la cruz, en el Calvario, por todos los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y es lo que aprendemos en esta porción. Todos estaban con pecado, y Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso le incluye a usted.
Tal vez alguno en esta tarde diga, no, yo no tengo pecados como esos. Qué bueno, qué bueno. Y no los tenga tampoco. Cristo no estaba apoyando ni consintiendo el pecado. Cristo es santo, puro, perfecto. Él es Dios. Pero ¿qué de tu corazón? ¿Qué de tu alma? Las palabras de Cristo, si Él se las dijese a usted, el que de vosotros esté sin pecado. ¿No ve? Eso automáticamente ubica a todo ser humano aquí, en el camino espacioso. El único que nació sin pecado y no podía pecar y no pecó fue Cristo. Todos los demás en el camino espacioso, como pecadores, perdidos. Y ahí estaba esa mujer sorprendida siendo señalada. No es nada agradable cuando a alguien se le señala de su pecado. Ni se recibe bien, ni se siente bien. Aún siendo verdad, no es agradable. Pero aquí estamos hablando de Dios, que no está inventando una acusación, que no está acusando falsamente. Dios, por medio de su palabra, nos señala el pecado que hay en su vida, y es Dios quien le condena. Es la palabra que nos muestra como un espejo que estamos destituidos de su gloria, porque no hay diferencia por cuando todos pecamos. Y sabe, la mujer siendo señalada, ¿sabe lo que me sorprende de ella? Ella se queda en silencio. Ella no se está defendiendo. Ella no está buscando excusas para tratar de decir lo que no fue. Está en silencio. Esta mujer está asumiendo, porque es este caso del cual estamos hablando, ella está asumiendo la responsabilidad. Es verdad. Si fui sorprendida, es verdad. No era una falsa acusación. Era una trampa que le estaban tendiendo a Cristo porque no habían traído al otro. Pero ella está admitiendo, yo sí he pecado. Y ella está en silencio. ¿Sabe? Me recuerda cómo va a ser cada pecador delante de Dios. Y cada quien que va a ser salvo, llega ese momento cuando guarda silencio. No tengo argumentos para defenderme ante Dios. Como un pecador perdido, destituido de su gloria y merecedor del castigo eterno, no tengo argumentos de tratar de justificarme por mis mentiras o desobediencia o mi pecado. El que va a ser salvo asume su responsabilidad por su pecado. Y es donde Cristo muestra su poder, sabiendo todas las cosas. Cada uno de esos hombres se fue acusado por su conciencia, desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La salvación es personal. La salvación es entre usted y Dios. No necesita de ningún otro intermediario. Si usted quiere ser salvo, recuerde, la salvación es entre el pecador y Dios. Ahí estaba la mujer que había sido señalada, la mujer que había sido sorprendida, la que estaba en silencio, ahora está sola en la presencia de Dios. En la presencia de Cristo está allí. Y Cristo, con su misericordia, le dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Dónde están? Todos somos pecadores. Nadie es mejor que otro. Dios no hace acepción de personas, dice la palabra en Romanos capítulo 10. Somos culpables, y usted como pecador está en un grave riesgo de seguir en este camino, y si le alcanza la muerte, va a estar en el castigo eterno. Dios quiere que usted se arrepienta. Esta mujer se había arrepentido, había cambiado de opinión, veía la gravedad de su pecado, estaba allí dispuesta a recibir el castigo por sus hechos, pero en la gracia y misericordia de Dios, Cristo le dice, conociendo su corazón, viendo su actitud, conociendo su necesidad, Cristo le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es verdadera gracia.
Eso es el poder de Cristo que Él solo tiene para perdonar. El poder de Dios de decirle, ni yo te condeno. ¿Por qué Cristo pudo decirle, ni yo te condeno? ¿Por qué Cristo le dice a ella, ni yo te condeno? Porque Cristo iba a pagar por los pecados de ella. Y Él iba a pagar el precio. Allí en la cruz, en el Calvario, iba a derramar su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Y ella estaba creyendo en Él. Ella estaba confiando en Él. Estaba recibiendo la limpieza, la salvación. Y por eso Cristo le dice, ni yo te condeno. Ella fue salva creyendo en Cristo, creyendo en su palabra y mirando hacia adelante cuando Cristo iba a morir. Nosotros hemos sido salvos mirando hacia atrás a lo que Cristo hizo. Ella fue salva mirando hacia adelante a lo que en pocos años Cristo iba a cumplir en la cruz. Ni yo te condeno, vete. ¿Y cuál ahora iba a ser su vida? ¿Cuál ahora iba a ser su actitud? ¿Cuál iba a ser ahora su reputación o sus pasos? ¿Cómo iba a ser su andar? No peques más. El pecado en la vida del creyente es un accidente, no una práctica. El pecado en la vida del creyente es algo que le agobia, le perturba, es algo que rápidamente se da cuenta y no es una práctica en su vida. Y ella, en agradecimiento a lo que había recibido, a ese perdón, iba a vivir en gratitud hacia Cristo. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Cristo la perdonó. Cristo le puede perdonar a usted. Y esta mujer que estaba sola allí, ahora había sido salvada. ¿Y sabe cómo se puede usted ir de la reunión? Con la salvación, con el perdón. ¿Cómo? Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz cuando dio su vida por pecadores. El Señor pues le ayude y Él prospere su palabra.